Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de donde te encuentres, querido hermano. Hoy quiero reflexionar contigo sobre la apologética católica, esta herramienta que es tan necesaria en nuestros días y que estamos llamados a poder promover desde un espíritu cristiano, ¿no? Desde la caridad, pero no dejar de promover la defensa de nuestra fe, de nuestros valores cristianos, porque justamente es lo que quiere el mundo, ¿no? Que estos valores sean licuados, que estos valores sean silenciados, que se calle la voz del cristiano, ¿no? La voz del que quiere defender a Cristo. Apologética y defensa de Cristo son una misma cosa. Y así lo entendieron los apóstoles. Así lo podemos ver en textos de la palabra de Dios, porque hoy nos vamos a remitir en primer lugar a la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz, que es más tajante que espada de doble filo. Esa palabra que también la podemos encontrar en la voz del magisterio nosotros como católicos y en la tradición viva de la Iglesia, en aquello que fue transmitido de forma oral, pero que también es soplo infalible del Espíritu Santo, aquello que se ha custodiado y que el Espíritu Santo ha soplado durante estos 2000 años de historia. Hoy quiero animarte a ti, querido hermano católico, y también quiero invitarte a ti, hermano separado, a que puedas profundizar en el conocimiento de la doctrina católica, a que puedas conocer y luego sacar tus conclusiones, pero no desde los prejuicios, sino desde un verdadero conocimiento de nuestra fe. Y en primer lugar me gustaría remitirme a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer lo que dice sobre la apologética. Nos dice lo siguiente, presten atención. Porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Por eso, dice el apóstol Pablo, presta atención a lo que voy a decir ahora, destruimos sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. Nuestra mente, recordemos Romanos capítulo 12, ¿sí? Transformados por la renovación de la mente, ¿no? Todo nuestro ser tiene que ser transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Toda inteligencia que se oponga a Cristo debe ser transformada a través de la gracia de la conversión cuando yo me dispongo a buscar la verdad con todo mi corazón. Y estamos dispuestos a castigar, dice el apóstol Pablo, con dureza incluso, ¿sí? Cualquier desobediencia una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. Acepten las cosas como son. Está exhortando a los corintios, ¿no? El que hace alarde de ser de Cristo reconozca que también lo somos nosotros. Y aunque yo me gloriara más de la cuenta en la autoridad que me dio el Señor, no me avergüenzo porque es para edificación y no para destrucción de ustedes. Les digo esto para que no piensen que pretendo atemorizarlos con mis cartas, porque algunos dicen sus cartas son enérgicas y severas. En cambio, su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable. Bueno, el apóstol Pablo obviamente que tenía autoridad como apóstol del Señor, sí, como sucesor de los apóstoles, como obispo, de poder, ¿no? Incluso tomar medidas ante ciertas cuestiones de desobediencia. Pero fíjense con qué energía, con qué firmeza, con qué vehemencia él está defendiendo la verdad de Cristo, ¿no? Y esto de los sofismas, ¿no? Que aparecen, las falsas verdades, ¿no? Una afirmación o una idea que se presenta como verdadera y que en realidad es un sofisma, ¿no? Entonces, me gustaría, en primer lugar, dejar este texto por aquí. Después nos vamos a ir, ya les voy a decir, carta a los filipenses. Vamos a la carta a los filipenses, mientras tanto yo los invito a que puedan buscarlo conmigo. Vamos a leer a ver lo que dice este pasaje. Y dice así el texto de Filipenses. Yo doy gracias a mi Dios cada vez que los recuerdo,
siempre y en todas mis oraciones, ¿no? En primer lugar, esa acción de gracias, ¿no? Pido con alegría por todos ustedes, pensando en la participación que han tenido en el anuncio del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Presten atención a las palabras que van a venir ahora. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la consolidación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Fíjense qué importante, porque aquí está hablando de que su defensa de la fe, sí, en un momento dice su trabajo en la defensa y la consolidación del Evangelio, ¿no? Y estos sentimientos que él tiene hacia los filipenses, ¿no? Lo lleva a todos en su corazón, porque el apóstol Pablo nos está hablando de esta necesidad de que la apologética, de que la defensa de nuestra fe, de que el anuncio del Evangelio vaya entrañablemente de la mano de la caridad. No podemos entender la verdad sin caridad y no podemos entender la caridad sin amor. Por lo tanto, el verdadero apologeta, aquel que de verdad ama a Cristo, aquel que de verdad ha sido transformado por Cristo, va a querer iluminar a otro no por soberbia, no por altanería, sino por amor. Ese es el único móvil, ¿no? Y el apóstol Pablo en un momento va a hablar, ¿no? Como que lo único que nos tiene que mover en una de sus cartas, ¿no? Que estemos siempre movidos por el amor a los otros, ya sea cuando vamos a corregir, ya sea cuando vamos a enseñar, ya sea cuando vamos a relacionarnos en la comunidad. Siempre debemos estar movidos por el amor. Por lo tanto, el verdadero apologeta, el que entiende de verdad lo que significa este carisma, que está relacionado con la catequesis, ¿sí? Que completa, perfecciona y profundiza en lo recibido en la catequesis. Y esto quiero recordar algo muy importante. El Papa Francisco ha instituido lo que se llama el Ministerio del Catequista. En el año 2021 hay un documento en forma de motu propio en donde el Papa establece el rol del catequista como un ministerio, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la catequesis es el comienzo, ¿sí?, de nuestro conocimiento de la fe, de esa fe recibida en los sacramentos de iniciación cristiana, y luego profundizamos de la mano de la apologética. Ahora tenemos que entender qué es una buena apologética y qué es una mala apologética, ¿no? Y todo lo podemos entender a la luz del amor, a la luz de la caridad. Una buena apologética es aquella que es movida por el amor y que intenta iluminar a otros, confrontar a otros, interpelar a otros en aquellas cosas que pueden ser que vayan en contra de la fe revelada por nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante que lo podamos entender. Vamos a ir ahora ya les digo a qué texto de la palabra de Dios. Ya les voy a decir. Vamos a Primera de Timoteo 4:16, ¿sí? Dice, en ese verso va a decir, en ese versículo va a decir, fíjense qué importante, vigila tu conducta y tu doctrina y persevera en esa actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Hasta ahora todo lo que yo vengo leyendo de la palabra de Dios es una defensa completa de la apologética. Una apologética bien entendida, una apologética sana. Una apologética desentendida de resentimientos, de altanerías, de querer aplastar al otro, de querer destruir al otro. Iluminarlo con la verdad, pero sí que es necesario, ¿no? Es necesario profundizar en la apologética.
No malogres, dice Primera de Timoteo, el don espiritual que hay en ti. Fíjense, esto lo dice antes, ¿no? De esto que acabo de leer. No malogres, hermano, el don espiritual que has recibido, ¿no? Que hay en ti, que es el don de la fe, y que te fue conferido mediante una intervención profética. En este caso, el apóstol Pablo habla del don de la imposición de manos, ¿no? Del presbiterio. Le está hablando a Timoteo, ¿no? Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas para que todos vean tus progresos, que todos vean tus progresos. Pero no para que tú seas ensalzado o no para que tú seas alabado o digan, uy, qué bien, cómo está, qué edificante que es este hermano y te alaben a ti, sino que vean a Cristo en ti, ¿no? Puedan glorificar el nombre de Dios por tus progresos, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, vigila tu conducta y tu doctrina. Es importante saber qué creemos y por qué lo creemos. Es importante, hermanos. Y nos vamos a ir al último texto que encontré y que me parece muy bonito. Seguramente que hay más, pero bueno, hoy vamos a detenernos en estos. El apóstol Pedro, en su carta, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero fíjense, y aquí es donde quisiera señalar esto que venimos diciendo, lo de la caridad, ¿no? Lo de hacerlo con amor, con caridad. Dice, pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así, de esta manera, si tú lo haces de esta manera, si tú defiendes la fe con delicadeza y respeto, no con fanfarronería, no con desprecio, no con burlas, ¿sí? No con sofismas, no con calumnias, con difamaciones, sino con la verdad por delante, que es la verdad de Cristo, ¿no? Dice, así se avergonzarán de sus calumnias. Fíjense, acá lo dice el apóstol Pedro, no lo digo yo, lo dice él en la palabra de Dios. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hermanos, yo los invito a que nosotros deseemos sufrir por hacer el bien y no por el mal, porque si sufrimos por hacer el mal son las consecuencias de nuestras malas decisiones y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos un corazón lleno de paz, de gozo, de alegría y que eso comuniquemos a los demás. ¿Por qué se avergonzarán los demás de su conducta? Porque no tendrán nada para decir. Si tú los tratas con caridad, si tú los tratas con altura, con respeto, y ellos no lo hacen, los que van a quedar avergonzados van a ser ellos, ¿verdad? Ahora bien, quiero compartir contigo un momento, unos pequeños fragmentos de una exposición que hizo el padre Luis Toro el año pasado, muy lindo, sobre un documento que el Papa Francisco emitió el año pasado. Les voy a leer un pequeño resumen de este documento. Dice así, a ver, voy a poner un poquito en pantalla para que se pueda apreciar. Un momentito, ya va. Dice así. Esto fue el año pasado, seguramente muchos católicos no nos enteramos de esta noticia, pero es importante que conozcas que el Papa reforma estatutos de la Pontificia Academia de Teología, ¿sí? Y emite un documento que es directamente, obviamente, en primer lugar es para los teólogos, ¿no? Pero dice lo siguiente. El Papa Francisco ha publicado hoy la carta apostólica en forma de motu proprio ad Theologiam Promovendam, con la que reforma los estatutos de la Pontificia Academia de Teología que pertenece al Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Según el Santo Padre, la práctica de la teología en el futuro no puede limitarse a volver y proponer abstractamente fórmulas y esquemas del pasado,
sino que está llamada, esta nueva teología, a interpretar de manera profética el presente y a discernir nuevos caminos para el futuro. Bueno, el documento se va desarrollando en un marco muy, muy interesante, dice. Después de casi 5 lustros ha llegado el momento de revisar estas normas para hacerlas más adecuadas a la misión que nuestro tiempo impone a la teología. A una iglesia sinodal, misionera y en salida, solo puede corresponder una teología en salida, escribe el sucesor de Pedro. ¿Mm? Fíjense, puntualiza este documento la importancia de promover el diálogo entre diversas culturas y credos, el diálogo. El Papa promueve el diálogo con otras confesiones religiosas también. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Y en donde la teología juega un papel preponderante. Para el Papa Francisco es tarea de la teología descubrir la impronta trinitaria que hace del cosmos en el que vivimos una red de relaciones en la que le es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Aunque no solo se refiere a un diálogo con el exterior, sino también dentro de la comunidad eclesial para promover la sinodalidad. La sinodalidad eclesial compromete pues a los teólogos a hacer teología de forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones, manifestó el sumo pontífice. Bueno, y ahora sí me gustaría que podamos escuchar al respecto, ¿sí? La reflexión que nos deja el padre Luis Toro al respecto, ¿sí? Que me parece, yo personalmente es alguien a quien miro y quiero muchísimo el padre Luis Toro, y me parece muy interesante lo que él ha comentado al respecto. El Papa está promoviendo, alentando en primer lugar y en primera instancia obviamente a los teólogos al diálogo, ¿sí? Al diálogo no solamente con científicos, pensadores, filósofos, sino también con otras confesiones religiosas. ¿Mm? Entonces, quisiera que ustedes mismos lo escuchen directamente de la boca del padre Luis Toro, el comentario que él hace al respecto, ¿sí? Que me parece bastante, profundo, interesante. Vamos a escucharlo y luego comentamos. ¿Y por qué me gustaría leerles el 4 y el 9? Para que ustedes se den cuenta lo que el Papa está pidiendo dentro de la iglesia, para todos. Algo que hemos venido haciendo y que el Papa ahora pide que se haga a nivel de iglesia. Ha sido el trabajo que yo llevo, pero ahora el Papa lo pide que no sea solamente yo, sino que sea toda la iglesia. En el número 4 dice: por lo tanto, la reflexión teológica le habla a los teólogos de la iglesia, les está llamando a cambiar el método de la teología. Entre las cosas que pide el Papa, y ustedes lo pueden leer, que no quiere esa teología de una oficina, si quiere una teología de las comunidades, desde el sentir del pueblo, llegó a decir que así como los pastores deberían tener olor a oveja, los teólogos también deberían tener olor a oveja. O sea que debería una teología junto con el pueblo. Ahora sí sigo leyendo. Por lo tanto, la reflexión teológica está llamada a un giro, a un cambio de paradigma, a una valiente revolución cultural, a hacer una teología fundamentalmente contextual, capaz, escuchen esto, capaz de leer e interpretar el Evangelio. ¡Ah, bárbaro! Bendito sea Dios. El Papa está llamando a los teólogos a leer
el Evangelio y a interpretar el Evangelio. Adivinen por qué. Porque los teólogos se les olvidó que la teología es el estudio de Dios y que se tiene que hacer desde las Sagradas Escrituras. Entonces los teólogos quisieron ser más papistas que el Papa y comenzaron a hacer teología sin Biblia. Y el Papa le está diciendo, no, vayan al Evangelio, deben leer el Evangelio, deben interpretar el Evangelio, es la palabra de Dios. Y saben que hay problemas en la iglesia porque los teólogos tiraron a la basura la palabra de Dios. Y voy a decir una barbaridad, y que los curas se tapen los oídos. Y en los seminarios, los curas están enseñando. Bueno, me parece muy importante lo que acaba de mencionar el Padre Toro, esta idea de que el teólogo como que deje de lucubrar teorías y cosas que, como una teología desencarnada de la realidad, una teología que no se, digamos, en primer lugar, esto es muy importante también lo que dijo el Padre Toro, no hay una relación viva con la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra viva y eficaz que tenemos, ¿no? En la palabra de Dios. Y eso me parece muy importante lo que está diciendo, ¿no? Se estudian como muchas teorías, muchas elucubraciones teológicas, disquisiciones teológicas, o no sé cómo se llamarían, discusiones teológicas, y no se vive un encuentro personal y profundo con Cristo a través de la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra viva y eficaz, que es tan importante y que para nosotros como católicos es uno de los pilares de nuestra fe, además del magisterio y la tradición. Necesitamos volver a ser hombres y mujeres de oración, ¿no? De un encuentro vivo con Cristo en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, la lectura asidua de la palabra de Dios. Si bien es cierto que este documento está escrito para teólogos, también podemos aplicarlo para nosotros los evangelizadores o los que queremos vivir en profundidad nuestra fe, ¿sí? Queremos comunicar nuestra fe, ya sea en el ámbito de la enseñanza, porque el ministerio del catequista está dentro de los carismas de enseñanza, ¿no? Del maestro. Pero también tenemos otras formas, ¿no? Creativas que el Espíritu Santo va soplando en la iglesia de comunicar la fe en otros ámbitos, ¿no? En el trabajo, no sé, en la calle, con las personas que nos relacionamos todos los días. En la propia familia somos luz del mundo, ¿no? Y fermento y sal de la tierra y luz del mundo, como dice Jesús. Y en este sentido todos los bautizados compartimos la misma vocación profética, ¿no? En ese sentido todos compartimos esa misma vocación profética, pero necesitamos hacer un regreso, una vuelta a esa relación estrecha y profunda con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Conocer nuestra fe, vivir nuestra fe, amar nuestra fe. Sí, bueno, vamos a seguir un poquito a ver qué dice el Padre Toro, a ver qué nos sigue diciendo. Teología, los muchachos, pero no Biblia. Esa teología no la quiero. Bueno, fíjense, el Padre Toro está haciendo una apreciación súper importante porque es la misma crítica que hacía, que en paz descanse, el Padre Flaviano Amatuli, el fundador de los apóstoles de la palabra que iban en contra de las sectas. Él habla de eso, que el católico no conoce la Biblia. No conoce la Biblia, ¿no? Y es muy importante esto, hermanos, que podamos conocer la Biblia, que podamos leer la Biblia todos los días. Y sabemos que la liturgia, la Sagrada Eucaristía, está cargada de palabra de Dios, ¿no? Ya comenzamos, después del acto penitencial ya tenemos los días domingos 3 lecturas ya de la palabra de Dios, 4 lecturas. La primera, el Salmo, la segunda lectura y después el Evangelio. Y todos los días de ordinario,
tenemos 3 lecturas. Ahí tenemos una riqueza impresionante en la iglesia, porque si leemos durante 3 años continuos, ¿no? La palabra de cada día vamos a leer la Biblia completa. Es una riqueza inmensa que tenemos. Después tenemos en la liturgia de las horas un montón de textos de la palabra de Dios. Nuestra liturgia es muy rica en palabra de Dios, ¿no? Hay un conocimiento muy profundo también de los padres de la iglesia, ¿no? Tenemos tanto al alcance y no lo sabemos aprovechar, lamentablemente. Y es algo a lo cual yo hago una reflexión personal para mí misma, pero también lo comparto con ustedes para que ustedes también puedan hacer una reflexión al respecto. ¿Cómo van con ese tema de la lectura de la palabra? Animarlos a leer la palabra, a conocer su fe a través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que propone el padre Luis Toro? Por supuesto, sin dejar de lado, y eso lo tenemos bien claro como católicos, lo que diga el magisterio también, la interpretación del magisterio y de la tradición viva de la iglesia, ¿no? Seguimos. Y el Papa tampoco. Tiene que ser una teología, estudio de Dios. ¿A dónde lo vamos a estudiar si no es en las Sagradas Escrituras? Leer y segundo, interpretar el Evangelio en las condiciones en las que los hombres y mujeres viven a diario. En diferentes entornos geográficos, sociales y culturales. Y teniendo como arquetipo la encarnación del Verbo Eterno, su inserción en la cultura, en la visión del mundo y en la tradición religiosa de un pueblo. A partir de esto, la teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura. Escuchen esto es lo que me gusta. La teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura de diálogo, subrayenlo. Hoy van a ver ustedes la teología de diálogo con los hermanos, si ellos quieren. La teología que pide la iglesia, diálogo. Una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas. Hoy lo van a ver, ellos tienen una confesión cristiana distinta a la de nosotros, pero podemos compartir con la palabra de Dios. ¿Por qué no? Si los cristianos nos podemos sentar a tomar un refresco, a comernos un almuerzo, podemos sentarnos a otra cosa, ¿por qué no sentarnos a compartir la palabra de Dios? ¿Por qué no? El Papa dice que se necesita una teología capaz de desarrollarse en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiosas. Ojalá que el Papa viera el encuentro de hoy, para que se dé cuenta que aquí ya, en Venezuela, estamos haciendo esa teología de encuentro cristiano y religioso, y para la gloria de Dios tenemos 2 hermanos que vienen de otra religión y que van a compartir con nosotros, que los vamos a escuchar, que les vamos a prestar el micrófono, con respeto y con amor, lo escuchamos y compartimos con ellos. Esto lo está pidiendo el Papa. Y nosotros ya, aquí en Venezuela, ya lo llevamos. Y ese es mi trabajo. De modo que estoy feliz porque el Papa está apoyando este trabajo que yo llevo. Confesiones cristianas y religiosas. Escuchen lo que viene. Enfrentándose, lo repito, enfrentándose abiertamente a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener un diálogo, un encuentro donde nos enfrentamos frente a frente. Ellos dicen lo que ellos aprendieron y nosotros decimos lo que aprendieron abiertamente. Ustedes escuchan, lo transmitimos por la radio, lo transmitimos por internet. El mundo entero se va a dar cuenta, lo está pidiendo el Papa.
Es la nueva teología que el Papa pide. Yo la llamo la teología campesina, el Papa la llama la teología del encuentro o la teología del diálogo o la teología donde los teólogos huelan a oveja. Lo repito, una teología donde se desarrolle en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiones, enfrentándose abiertamente a todos, creyentes y no creyentes. Bueno, yo creo que ahí está bastante claro, ¿no? O sea, lo que dijo el Papa. Es necesario estos encuentros, ¿sí? Estos encuentros donde se promueva estos diálogos con hermanos creyentes, no creyentes o de otras confesiones cristianas para poder compartir, ¿sí? Poder contrastar, poder reflexionar juntos. Siempre guardando las formas de la caridad, siempre invitando al otro, no coaccionando, no cayendo en la coerción ni en la coacción, que libremente la otra persona se siente invitada a un diálogo, ¿no? Como es el caso de los diálogos que promueve el padre Luis Toro. Si bien es cierto que podemos decir a veces se tornan acalorados, pero por cuestiones de que obviamente ellos, los hermanos que dialogan con él, pretenden defender su fe, pero él también va a defender su fe, pero que sean un poco acalorados o que tengan cierto tono no significa que falten a la caridad, ¿sí? Eso es lo que a mí me gustaría reflexionar. Yo creo que tenemos que aprender a separar las cosas, ¿no? Una cosa es cuando uno falta a la caridad, cuando uno agrede al otro, cuando uno insulta, calumnia, difama, ¿sí? Y una cosa es que de pronto una discusión se torne un poco acalorada, pero siempre guardando los límites de la caridad y siempre pidiéndole al Espíritu Santo mostrar la verdad con amor, pero sabiendo que el otro obviamente es libre, va a elegir con libertad. Evidentemente, acá no se obliga a nadie a ser católico, pero sí se muestra la verdad. Por eso es necesario que los demás sepan cuáles son las razones de nuestra esperanza. Lo está diciendo el apóstol Pedro acá. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias. El que no tiene argumentos para defender una determinada doctrina, probablemente, digo probablemente, porque no puedo generalizar, probablemente utiliza el recurso de la calumnia y la difamación, probablemente. Que lamentablemente es lo que vemos muchas veces en diálogos con otros hermanos. Eso es lo que sucede. Pero bueno, nosotros siempre tenemos que mantener la altura, ¿no? Siempre tenemos que ser testimonio de Cristo para que los demás no tengan motivo contra nosotros, ¿sí? En todo caso van a tener que utilizar la difamación y la mentira, pero no sería la verdad, ¿no es cierto? Es una reflexión que yo los invito, hermanos, ya saliendo del ámbito de la apologética, en el diálogo que podemos tener con otros hermanos de otras confesiones, en nuestro trabajo, no sé, en la facultad donde vas a estudiar, donde sea, mantener esa altura del amor, ¿no? Y para eso es necesario experimentar y pedirle al Espíritu Santo la gracia de la conversión, ¿no? De una conversión no solo una vez, sino permanente, ese permanente estado de conversión. Voy a seguir un poquito más, ya voy a ir cerrando, a ver lo que nos dice. En castellano, llegó la hora de hablar, de exponer la doctrina, de no callar. De no callar. ¿Por qué callar? Y luego ahí sigue. Voy al 9 para resumirles. En el 9 dice el Papa, ante esta renovada misión de la teología, se está renovando la teología, la Pontificia Academia de Teología está llamada a desarrollar con constante atención
a la cientificidad de la reflexión teológica. El diálogo, toma otra vez la palabra diálogo, el diálogo transdisciplinario con otros saberes científicos, filosóficos, humanistas y artísticos. Oigan, con creyentes y no creyentes, con hombres y mujeres de diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Estoy feliz que el Papa esté apoyando el trabajo que llevo en el encuentro, en el diálogo con los hermanos separados que quieran compartir. Yo me siento feliz, porque es la manera de hacer teología actualmente, porque es la manera de evangelizar abiertamente a todas partes, sin temor, sin miedo. Tenemos la verdad y tenemos que ponerla abiertamente, y si otra persona piensa que tiene la verdad, que la exponga y lo escuchamos. Y cada quien tiene la capacidad de pensar. Dios nos dio la capacidad de pensar, de analizar. Tenemos una razón. Y cada quien da sus pruebas. Y listo, no hay ningún problema. Diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Esto se logrará creando una comunidad académica de compartir la fe y el estudio, tejiendo una red de relaciones con otras instituciones educativas, formativas y culturales, y penetrando con originalidad. Bueno, hermanos, yo creo que para ir cerrando esta idea que dijo, ¿no? El padre Toro, bueno, en principio decir, volver a subrayar esto, el Papa promueve el diálogo, el Papa promueve el diálogo con distintas confesiones, con creyentes, con no creyentes, con científicos, con ateos, con agnósticos. Y obviamente el padre Toro va a estar feliz, ¿no? Porque es lo que justamente está apoyando el trabajo del padre Toro. Y ustedes saben que el padre Toro es enviado misionero de la misericordia, enviado del Papa Francisco, ¿sí? Entonces, evidentemente que el Papa Francisco promueve una cultura del encuentro y promueve una cultura del diálogo y de la caridad, ¿sí? También promueve también la caridad con los más desfavorecidos, con los descartados de la sociedad, ¿no? El Papa es un Papa de la misericordia, que promueve, que tiene el carisma de la misericordia, por decirlo de alguna manera, por expresarlo de alguna manera, ¿no? Con mis palabras. Y esto de enseñar al que no sabe, ustedes saben que en la lista de las obras de misericordia tenemos a enseñar al que no sabe, ¿sí? Están las obras de misericordia espirituales y las corporales. Bueno, dentro de las espirituales tenemos enseñar al que no sabe. Y enseñar al que no sabe es enseñar la fe también. La catequesis está entrañablemente relacionada con la enseñanza, es la enseñanza de la fe, ¿no? Es la preparación de la persona para recibir los sacramentos, ¿no? Una vez que ya recibió el don del bautismo, si fue cuando era muy pequeño, muy niño, que sus padres eligieron por esa persona luego sigue profundizando en ese don recibido en el bautismo por el Espíritu Santo, conociendo su fe, y luego de haber recibido esos sacramentos, también está invitada esa persona, si así lo desea, con toda libertad, a seguir ahondando y conociendo su fe a través de la apologética. Por eso es tan preciosa nuestra fe, ¿no? Tenemos 2000 años de historia. Tenemos la palabra de Dios, viva y eficaz. Tenemos el magisterio, este magisterio tan rico de tantos siglos, ¿no? Tenemos la sagrada tradición. Hermanos, demos gracias a Dios por una fe tan hermosa, tan maravillosa que nos ha regalado. Y no tengamos miedo de defenderla. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo, María Belén. Lo está revelando así la palabra de Dios. No tengas miedo de defender tu fe, ¿no? Y obviamente, siempre entendiendo los procesos del otro, siempre entendiendo que el otro vive su proceso, su momento,
siempre entendiendo que no puedo imponer, sino que puedo iluminar el camino de los demás, proponer, invitar. Por eso la palabra que usa el Papa y que también la utiliza el Padre Luis Toro es diálogo. ¿Diálogo por qué? Porque es una invitación desde el amor. Por eso, esta carta apostólica en forma de motu propio que con la que se instituye el ministerio del catequista dice, va a ver si lo encuentro al número, dice: sin ningún menoscabo a la misión propia del obispo, que es la de ser el primer catequista en su diócesis junto al presbiterio con el que se comparte la misma cura pastoral, obviamente que el primero que tiene esa misión es el obispo y los sacerdotes, los presbíteros, ¿no? Y a la particular responsabilidad de los padres respecto a la formación cristiana de sus hijos, nosotros que somos padres y madres, ¿no? Es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas que en virtud del propio bautismo se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. En nuestros días esta presencia es aún más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo. Despertar el entusiasmo personal de cada bautizado y reavivar la conciencia de estar llamado a realizar la propia misión en la comunidad requiere escuchar la voz del Espíritu, ¿no? Y fíjense esta idea con la que voy a cerrar esta grabación. El Espíritu llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. El Espíritu Santo llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Es tarea de los pastores apoyar este itinerario y enriquecer la vida de la comunidad. Por eso es tan bonito lo que hace el Padre Luis Toro, porque él, con ese ímpetu que tiene para llevar la palabra de Dios, con ese fuego en su corazón, nos anima a nosotros los laicos, que estamos por debajo, ¿no?, del ministerio sacerdotal y de los obispos, a promover el conocimiento de nuestra fe católica. Así que, queridos hermanos, ojalá que esta pequeña reflexión te haya sido de ayuda para ti. No sé si pude humildemente, desde mi labor de catequista también que soy, poder ayudarte, pero bueno, desde aquí te dejo mi humilde reflexión y le pido a Dios que te bendiga en este día. Nos estamos viendo en cualquier momento. Bendiciones, querido hermano.